El título de esta clase es Cuando sientes que te estás hundiendo. Cuando sientes que te estás hundiendo. Ese es el título que tenemos, ¿verdad? Y la fotografía nos indica, pues, Jesús, ¿verdad? Tirándole la mano, en este caso, a Pedro. Pero esto es, no, ustedes no miran los rostros de las personas, porque Jesús en cualquier momento indica que aunque te estés hundiendo, si acudimos a Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar de ese lugar. Quizás estamos en una crisis, estamos hundiéndonos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en una crisis financiera, moral, espiritual, pero Él es el único que nos tiende la mano. Ahora, déjenme darles estos datos como para que ustedes los tengan por ahí. ¿Saben? Cuando hablamos de accidentes, el 20% de los accidentes que pasan en este país pasan en su vehículo. O sea, chocas. ¿Sí? El 18% de todos los accidentes que pasan suceden dentro de tu casa. ¿Okay? Dentro de su casa. Y el 16% de los accidentes que pasan es en un barco o en un avión. Y el 15% de los accidentes que pasan es a las personas que andan caminando, a los peatones. ¿Y saben? En las iglesias, ¿saben cuánto es el porcentaje de accidentes? Dentro de las iglesias, 1%. O sea que, ¿qué indica esto? Que estamos más seguros aquí donde estamos, en esta iglesia, que andando caminando, que andando manejando, o andando en un barco, o en un avión, o estar en tu casa. Esas son las estadísticas. Así que estamos en un lugar seguro, ¿verdad? Estamos en un lugar seguro estadísticamente, ¿verdad? El único lugar seguro es el cielo. Ahora, antes de empezar con la historia de este milagro que Jesús hace, de cuando Jesús va a caminar sobre el agua, y vamos a ver toda esa historia, vamos a contarles una historia del milagro que hizo Jesús antes de este milagro. Y el milagro que hizo Jesús, acuérdense, fue la multiplicación de 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces, ¿verdad? Entonces, con esos 5 panes y esos 2 peces, Jesucristo alimentó a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. O sea que se puede calcular que Jesús estaba alimentando aproximadamente más de 15,000 personas en ese milagro. Entonces, los discípulos todavía no entendían este milagro que Jesús había realizado, y Jesús les dice, ¿saben qué? Después de este milagro, quiero que se vayan a esta ciudad, y ahí me esperan, y ustedes adelántense, y yo me voy a ir atrás de ustedes. Entonces, ahí cuando Jesús los envía a esta ciudad, ellos toman la barca porque tenían que cruzar el mar de Galilea. En 7 horas o 9 horas ellos tenían que estar del otro lado, y resulta que no fue así. ¿Por qué? Porque se les presentó una tormenta, un tormentón. Así que van a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 52. Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 52. ¿Quién dijo yo que lo quiera leer? Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Adelante. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió fue a la montaña para orar. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenía el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo.
Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Hasta el 52. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a ver en esta historia? Fíjense, lo que vamos a ver en esta historia, vamos a encontrar 5 síntomas. Vamos a ver en esta historia 5 síntomas de cuando te estás hundiendo. Es lo que vamos a encontrar. Si ustedes le dan vuelta a su folleto, vamos a ver 5 síntomas. Aquí dice esa sensación de hundirte. Vamos a ver 5 síntomas de cuando te estás hundiendo, ¿ok? Son 5 cosas que tú puedes ver cuando te estás hundiendo. Cuando tú puedes ver en tu matrimonio, cuando tu matrimonio se está hundiendo y tú te estás hundiendo junto con él, tu vida financiera, te estás hundiendo en tu trabajo, no tienes empleo y parece que por más intentos que hagas, las cosas no mejoran. Bueno, vamos a ver estos 5 síntomas que podemos aprender en esta historia del libro de Marcos acerca de cuándo te estás hundiendo. ¿Ok? La primera que nosotros vamos a aprender aquí es cuando no puedes ver tu camino. Esa es la primera. Sé que me estoy hundiendo cuando no puedo ver tu camino. Cuando no puedo ver tu camino. Cuando no puedes ver tu camino. Ok, Virginia, usted lee Juan 6:17. Cuando no puedo ver mi camino. Cuando no puedo ver mi camino. Cuando no puedo ver mi camino. ¿Qué dice Juan 6:17? Sí, Juan 6:17 en la escritura. Y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Gracias. Aquí lo que podemos ver es que iban a Capernaum, pero para ese entonces ya estaba oscuro. Pero la oscuridad de ese tiempo, de esta historia, es un poco distinta a la oscuridad de ahora. Porque al menos en Estados Unidos, a cualquier lugar que vayas, vas a encontrar a distancia o cerca una luz de un carro, una luz de un avión, una luz, no sé, ¿verdad? Pero hay electricidad por todos lados. En los tiempos bíblicos no había electricidad. Imagínense cuando decía que estaba oscuro, obviamente ya no podías ver. Ya no había una linterna, no había un faro, no había nada que podía ver. Ahora, y segunda cosa, ¿qué estaba sucediendo en ellos? Estaban en medio de una tormenta. ¿Qué implicaba esa tormenta? Que había nubes oscuras, no permitían que la luz del reflejo de la luna llegara al mar, al lago. Entonces, todas esas cosas hacían el cuadro más difícil. Estos discípulos de Cristo no podían ver el medio del lago. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Que la primera sensación o el primer síntoma cuando tú te estás hundiendo, cuando no puedes ver mi camino. La segunda cosa, el segundo síntoma, es cuando siento que estoy por mi cuenta. Ese es el segundo síntoma que van a notar ustedes. Cuando siento que estoy por mi cuenta. ¿Qué estaban haciendo estos discípulos? Pues ellos estaban remando y haciendo todo lo posible por llegar a la orilla, pero no podían, ¿verdad? Acuérdense que Jesús estaba en la barca o no estaba en la barca. No estaba en la barca Jesús. O sea que en otras palabras, yo puedo hacer todo lo que esfuerzo humano que pueda hacer, pero si Jesús no está ahí, no voy a salir de la tormenta y te vas a hundir, y te vas a hundir, y te vas a hundir. El tercer síntoma
cuando te estás hundiendo, cuando siento que no estoy en mi zona de confort. Ese es el tercer síntoma. Alguien que quiera leer Marcos 6:47 en la Biblia, hermano, que ande, Marcos 6:47. Dice, al anochecer la barca se hallaba en medio del agua y Jesús estaba en tierra solo. 47. ¿Dónde estaban estos discípulos de Cristo? En ese lago, en ese mar, con una tormenta encima. ¿Ustedes creen que ellos estaban en su zona de confort? Obviamente no, ¿verdad? Porque estaba un problemón bien serio. Cuando tú estás en tu zona de confort, pues bien tranquilo, no hay problemas, no pasa nada, ¿me entiende? Entonces, lo que aprendemos en esta historia es que, ¿qué sucede cuando me sacan de mi zona de confort? ¿Qué pasa cuando vas caminando y te topas con la pared? Ese es otro síntoma de que me estoy hundiendo. Hay algo que está sucediendo en mi vida que no está bien balanceado. El siguiente síntoma, hermanos, fuerzas poderosas en mi contra. Marcos 6:48. ¿Qué dice la escritura en Marcos 6:48? El que lo encuentre lo puede leer. Marcos 6:48. Marcos 6:48. Dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. O sea que esta tormenta, dice Mateo, que ellos fueron arrojados alrededor y maltratados por las olas. Dice Juan, nos dice que las aguas crecieron brutalmente. Y Marcos nos está diciendo que el viento estaba en contra de ellos. O sea que esta fuerza poderosa natural estaba en contra de los discípulos a la dirección que deberían de ir. Esta tormenta se los estaba llevando. ¿Qué iba a hacer la tormenta con ellos? ¿Qué iba a hacer? Los iba a hundir, ¿me entienden? Los iba exactamente a hundir. Déjenme explicarles un poquito. El lago de Galilea está al norte de Israel. Y al norte del lago de Galilea hay unas montañas que están heladas, frías. Entonces ese aire del norte, cuando baja hacia el sur, llega al lago de Galilea y se mezcla con el aire caliente. Entonces allí es donde se producen las grandes tormentas. Cuando hay una mezcla de este aire frío con este aire caliente, ahí es donde se producen estas grandes tormentas. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que en este lago había constantemente tormentas, ¿verdad? Había tormentas constantemente y era difícil este lago. Así que imagínense que estos discípulos no estaban frente a una tormentita, estaban frente a un tormentón, quizás un tsunami, un huracán. O sea, no sabemos exactamente, pero ellos estaban confrontando un problema bien serio, una fuerza poderosa que no estaba bajo su control. Dígame, ¿usted puede controlar un rayo? ¿Puede controlar un terremoto? ¿Puede controlar un tsunami? No, no podemos controlar las fuerzas naturales. En nuestra vida hay problemas que van a estar fuera de nuestro control. Las olas para los discípulos eran grandísimas, el tamaño de olas. Sabían ellos que si no hacían algo se iban a hundir. El tormentón era demasiado grande para su barca. La iba a destruir. Solo que estos discípulos estaban luchando y luchando. Y este es el quinto síntoma. Estoy luchando
pero estoy fallando. O sea que estaban haciendo todos los esfuerzos, pero no podían. ¿Por qué? Porque el viento estaba en contra de ellos. Has hecho todos los esfuerzos en tu matrimonio para no divorciarte y sientes que te estás hundiendo más. Has hecho todas las cosas con tus hijos para ayudarlos a salir adelante y te das cuenta que te vas hundiendo junto con ellos. Has hecho todo lo posible con tu vida espiritual para salir adelante y no puedes salir adelante. Financieramente te sigues hundiendo más y más. Aunque estás luchando, estás haciendo tu mejor esfuerzo, algo está fallando. ¿Qué es lo que hace Dios en esta situación? En esta historia de Marcos vamos a aprender que Jesús hizo 4 cosas. ¿Ok? En esta historia de Marcos vamos a aprender que Jesús hizo 4 cosas. ¿Qué esas cosas? ¿Qué cosas hizo Jesús? ¿O qué cosas hace Jesús cuando te estás hundiendo? ¿Qué cosas hace Jesús? ¿Qué cosas está haciendo Jesús en tu vida cuando estás en medio de una tormenta? ¿Qué cosas va a hacer Jesús en tu vida cuando definitivamente ya no tienes de dónde agarrarte? ¿Algunos de ustedes han tenido una experiencia así? ¿Quieren compartir una experiencia cuando definitivamente ya sabes que se acabó esto? Pues a mí recuerdo cuando a mí mis niños no se iban a deportar y nomás estaban esperando la última voz del juez en el club del gobierno. Entonces una consejera dice, pues vamos a ver qué va a pasar. Y ella subió sola, dice, aquí espérame abajo. Y ya, yo y mi niña estábamos esperando. Y ella nos dijo, pues hay 2 opciones, una buena y una mala, ¿cuál quiere? Le digo, pues la buena, a ver. No, pues el juez dijo que le va a dar una oportunidad, se van a quedar, le va a dar un permiso. No, pues gracias a Dios. Y la otra dice, pues es que no se van a ir, que le dieron un permiso. Pero no, se siente uno ante la espalda y la pared, o sea, uno dice, pues ya estoy más para allá que para acá. Pues sin embargo, pues ahí surgió algo bueno. O sea que, en otras palabras, cuando ya no tienes de dónde agarrarte, ¿a quién le tiras la mano? Al de arriba, al único que tú sabes que es el único que nos puede ayudar. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando me estoy hundiendo? Bueno, en esta lección vamos a aprender 4 cosas que Jesús hace y enseña. La primera, Jesús ora por mí antes de que suceda. Esa es la primera. ¿Qué hace Jesús cuando estoy hundido o cuando me estoy hundiendo? Jesús ora por mí antes de que suceda, ¿ok? Esa es la primera cosa que Jesucristo hace. Así que ahí en Mateo, en Lucas 22:32, Virginia y hermano Cande, Romanos 8:34, ¿qué dice su escritura? Romanos 8:34, hermano Cande, y Virginia, Lucas 22:32. Y hermana María, Job 31:4. Okay, ¿qué dice Lucas 22:32? Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te vayas, vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea que, acuérdense cuando Pedro viene con Jesús y Jesús le dice, Pedro, ponte a orar, porque Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Pero dice Jesús, pero yo he rogado por ti. ¿Sí me entienden? Jesús sabe el problema por el que vas a atravesar, pero Jesús está pidiendo por nosotros. Sabe el problemón que vamos a atravesar, pero Él está rogando por nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:34? Dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió,
e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea que el único intercesor, el único mediador, el único que va a rogar por nosotros se llama Jesucristo. Nadie más lo va a hacer. Así que estos discípulos se metieron al mar porque Jesús los envió ahí. Jesús sabía que venía una tormenta, una mega tormenta. Sí sabía Jesús que venía un tormentón, que venía un tsunami, un huracán. Jesús sabía y sin embargo Jesús los envió. Pero estaba orando por ellos. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué si Jesús sabía que venía una tormenta, por qué los estaba mandando en esa dirección? ¿Por qué si Jesús sabía, por qué los envió en esa dirección? Bueno, a veces es necesario que nuestra fe madure. A veces es necesario que crezcamos espiritualmente. A veces es necesario que nosotros crezcamos, nos mejoremos en nuestra relación con Dios. Y la única manera de que nuestra relación con Dios funciona es a través de las tormentas. Es a través de los problemas en nuestras vidas. Es a través de las situaciones difíciles que enfrentamos. ¿Qué pasa con aquella persona que le dice el doctor, tienes cáncer, tienes 3 meses de vida? ¿A poco usted cree que esta persona va a tener ganas de andar allá en Hawái disfrutando los últimos 3 meses? ¿Qué quiere esta persona? ¿Estar con su familia? ¿Tener una relación personal con Dios, con Jesús? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque esa es la manera muchas veces en que nos acercamos más a Dios y buscamos más de Él. Así que Jesús sabe lo que está pasando en tu vida. Jesús sabe lo que te va a pasar en el futuro. Él no es que no pueda detenerlo. Él está pidiendo por ti. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere que suceda en nuestra vida? Lo mismo que sucediera en la vida de estos discípulos, que estos discípulos maduraran espiritualmente, maduraran en su fe, que dejaran de ser niños espirituales. Así que el libro de Romanos 8:34 nos enseña que Él es nuestro único intercesor. ¿Okay?